Mis padres le dieron a mi hermana $80,000 para su boda y me dijeron, no te mereces ninguna ayuda. Así que corté todo contacto y continué con mi vida. 2 años más tarde, mi hermana pasó al frente de mi casa de $5 millones y llamó a mi madre llorando, porque él tiene eso. Soy Lucas, tengo 32 años, y desde que era niño supe que nunca sería el favorito de mis padres. Mi hermana Victoria, 2 años mayor, siempre fue la estrella. Ellos celebraban todo lo que hacía, desde sus notas en la escuela hasta sus presentaciones en eventos escolares. Yo, en cambio, era el que se esforzaba en silencio. Sacaba buenas calificaciones, ganaba concursos de ciencias, pero para mis padres eso no era gran cosa. Una vez, a los 16, gané un concurso estatal de programación. Pensé que por fin me mirarían con orgullo. Llegué a casa con el trofeo, pero mi madre apenas me miró y dijo, «Qué bien, Lucas, ahora ayuda con la cena». Mi padre ni siquiera levantó la vista del periódico. Mientras tanto, cuando Victoria ganó un concurso de declamación, hicieron una fiesta con los vecinos. Así fue siempre. Victoria era la reina, y yo, el que sobraba. Intenté no tomármelo personal, pero dolía. Me mataba tratando de ganar su aprobación, pero nunca era suficiente. Terminé la universidad con una beca en ingeniería de software, conseguí un buen trabajo como desarrollador junior y, con el tiempo, ascendí a desarrollador senior. A los 27, ganaba bien, tenía mi propio apartamento y ahorros decentes. Pero cuando le conté a mis padres sobre mi ascenso, mi madre dijo, «Qué bueno, pero no te confíes, esos trabajos no duran». Mi padre solo cambió el tema para hablar de Victoria, todo explotó con la boda de Victoria. Se comprometió con Diego, un vendedor de autos que me caía regular. No era mala persona, pero algo en él no me convencía. Mis padres, sin embargo, lo adoraban porque Victoria lo había elegido. Una noche, durante una cena familiar, mi madre anunció que le darían $80,000 para la boda. Me quedé helado. Eso era más dinero del que jamás habían gastado en algo. Pregunté de dónde lo sacarían, y mi padre me cortó, «No es tu problema, Lucas. Es para tu hermana. Ella se lo merece». Victoria sonrió como si todo le perteneciera. Sentí un nudo en el estómago, no por el dinero, sino porque una vez más me hacían sentir que no valía nada. Esa noche no dormí. Me senté en mi apartamento, pensando en todas las veces que intenté ganarme su cariño. Las notas, los premios, el esfuerzo, todo para nada. Ahí decidí que ya no podía seguir así. Al día siguiente, llamé a mi madre y le dije que necesitaba espacio. No di explicaciones, no hice drama. Solo dije que estaría ocupado y que no me buscaran por un tiempo. Fue duro, porque a pesar de todo los quería, pero estar cerca de ellos me hacía sentir pequeño, como si nunca fuera suficiente. Me enfoqué en mi vida. Trabajé duro, tomé proyectos independientes como consultor de software y conocí a Olivia, una diseñadora gráfica increíble. Ella me entendía como nadie, me hacía reír y, lo mejor, me veía como soy. Con el tiempo, mi carrera despegó. Fundé mi propia consultoría de software y los negocios iban tan bien que a los 30 compré una casa. No cualquier casa, sino una mansión de $5 millones en un barrio exclusivo, con piscina y ventanales enormes. Olivia y yo nos mudamos juntos, y por primera vez sentí que tenía todo lo que quería. 2 años después de cortar contacto, pasó algo que no esperaba. Estaba en casa revisando correos cuando vi un auto detenerse frente a la casa. Era Victoria, mirando la mansión con una cara que mezclaba envidia y enojo. Estaba al teléfono, gesticulando como loca. Minutos después, mi teléfono sonó. Era mi madre. No contesté, pero dejó un mensaje de voz. Lo escuché, y su voz estaba llena de confusión. «Lucas, ¿cómo tienes una casa así? Victoria está llorando, dice que no es justo. ¿Qué está pasando?» Colgué y me quedé mirando el teléfono. No sentí enojo, solo una calma extraña. Por primera vez, no me importó lo que pensaran, pero sabía que no se quedarían callados. Unos días después, mi madre me llamó otra vez, diciendo que necesitaban hablar conmigo, que era importante. Acepté encontrarme con ellos en su casa, más por curiosidad que por otra cosa. Cuando llegué, mi padre estaba serio, y mi madre parecía nerviosa. Victoria no estaba, pero su presencia se sentía en el aire. «Estamos en problemas», dijo mi padre. «El fondo familiar se acabó». Me explicaron que habían usado un fondo en el que yo también era beneficiario para pagar deudas y mantener el estilo de vida de Victoria. Ahora que no quedaba nada, querían que los ayudara. «Tú tienes dinero», dijo mi madre, mirando mi ropa como si fuera prueba de algo. «No puedes dejar que tu familia se hunda». Me quedé en shock. Ese fondo era para emergencias, y yo ni siquiera sabía cuánto había. Les pregunté por qué lo usaron sin consultarme, y mi padre se puso a la defensiva. Hicimos lo que teníamos que hacer. Victoria necesitaba ayuda.
Sentí que el nudo en el estómago volvía. No solo me habían ignorado toda la vida, ahora querían que pagara por sus decisiones. Les dije que no podía ayudarlos, que tenía mis propias responsabilidades. Mi madre se puso a llorar, diciendo que era egoísta, que como podía vivir en una mansión mientras ellos pasaban apuros. Salí de ahí temblando, pero decidido. No iba a dejar que me manipularan. Cuando llegué, Olivia estaba en la cocina, preparando café. Me miró y supo que algo no estaba bien. ¿Qué pasó?, preguntó, dejando la taza en la mesa. Le conté todo, la reunión, el fondo, la forma en que mi madre me llamó egoísta. Olivia escuchó en silencio, pero sus ojos se encendían con cada palabra. Cuando terminé, se acercó y me abrazó. Lucas, no tienes que lidiar con esto solo. Vamos a resolverlo juntos. Sus palabras me dieron una calma que no esperaba. Saber que tenía a alguien de mi lado, alguien que realmente me veía, me dio fuerzas para enfrentar lo que venía. Los días siguientes fueron una locura. Decidí investigar más sobre el fondo familiar. Llamé a un amigo abogado, Marcos, que me ayudó a rastrear los documentos. Lo que descubrimos me dejó helado. El fondo no era solo un ahorro para emergencias, sino una herencia que mis abuelos habían dejado para mí y Victoria. Se suponía que cada uno recibiría una parte igual al cumplir 30 años. Pero mis padres, sin decirme nada, habían usado mi parte para financiar la boda de Victoria y pagar deudas que ella y Diego habían acumulado. Peor aún, encontré correos donde mi madre le pedía a un contador amigo que arreglara los papeles para que pareciera que yo había autorizado todo. Era como si me hubieran borrado de la ecuación, no podía creerlo. No solo me habían excluido, sino que habían usado mi nombre para justificar sus decisiones. Estaba furioso, pero también confundido. ¿Por qué no me lo contaron? ¿Tampoco les importaba? Decidí que necesitaba pruebas sólidas antes de confrontarlos. Con la ayuda de Marcos, recopilé estados de cuenta, correos y hasta mensajes de texto que mi madre le había enviado a Victoria, donde hablaban de mantener a Lucas fuera de esto porque no lo entendería. Cada palabra era como un puñetazo. No era solo el dinero, era la traición, la forma en que me habían tratado como un extraño en mi propia familia. Mientras tanto, las cosas se pusieron más raras. Empecé a recibir mensajes de conocidos, preguntándome si era cierto que había abandonado a mi familia. Al principio no entendí, pero luego vi lo que estaba pasando. Victoria había empezado a publicar en redes sociales, diciendo que yo era un egoísta que vivía en una mansión mientras mis padres se morían de hambre. Incluso compartió una foto de mi casa, con un texto que decía, esto es lo que pasa cuando alguien se olvida de su familia. Mis padres no se quedaron atrás. Mi madre le contó a medio mundo que yo me había vendido al mundo de la tecnología y que mi dinero era sucio. No tenía idea de dónde sacaban esas ideas, pero estaba claro que querían hacerme quedar mal. Lo peor vino una mañana, cuando recibí una notificación de mi banco. Alguien había intentado acceder a mi cuenta con una solicitud de préstamo a mi nombre. No lo lograron, pero el intento me puso los nervios de punta. Llamé al banco y me confirmaron que la solicitud venía de una dirección IP que no reconocía. No podía probar que era mi familia, pero no necesitaba más pistas. Estaban desesperados, y no se detendrían ante nada. Sentí una mezcla de miedo y enojo. Hasta donde estaban dispuestos a llegar, hablé con Olivia y Marcos y decidimos que era hora de protegerme. Marcos sugirió que hiciéramos públicas las pruebas del mal uso del fondo, no para vengarme, sino para limpiar mi nombre y evitar que siguieran usando mi identidad. Olivia, que sabía de redes sociales por su trabajo, me ayudó a crear una publicación clara y directa. Subimos los documentos, correos y mensajes, explicando cómo mis padres habían usado mi parte del fondo sin mi permiso. No mencioné nombres, solo los hechos. La publicación se volvió viral en un grupo local de redes sociales. La gente no podía creerlo, y muchos me escribieron para apoyarme. Pero también hubo quienes me atacaron, diciendo que estaba exponiendo a mi familia por rencor. Fue duro leer esos comentarios, pero sabía que había hecho lo correcto. Victoria no se quedó callada. Publicó un video llorando, diciendo que yo estaba mintiendo,
que los documentos eran falsos y que yo siempre había sido el favorito, no ella. Fue surrealista. ¿El favorito? Yo. La misma persona que nunca recibió más que migajas de atención. Pero sus lágrimas convencieron a algunos, y pronto tenía a desconocidos enviándome mensajes de odio. Me dolió, no voy a mentir, pero no me sorprendí. Victoria siempre había sido buena para jugar la víctima, y sabía cómo manipular a la gente para que estuviera de su lado. Una noche, mientras cenábamos, Olivia me miró y dijo, Lucas, esto no va a parar a menos que tú pongas un límite claro. Tenía razón. Había pasado años dejando que mi familia me pisoteara, y ahora que tenía éxito, querían arrastrarme de vuelta a su caos. Decidí que era hora de enfrentarlos, pero no de la forma en que ellos esperaban. No quería gritar ni pelear, quería cerrar este capítulo de una vez por todas. No podía seguir viviendo con esta nube sobre mí, preguntándome qué harían después. Organicé una reunión en un café neutral, lejos de sus influencias y de mi casa. Cuando llegué, mis padres ya estaban ahí, sentados en una mesa al fondo. Mi madre tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado, y mi padre miraba su café como si quisiera desaparecer dentro de él. Me senté y fui directo al grano. Sé lo que hicieron con el fondo, dije, manteniendo la voz calma. Sé que usaron mi parte sin decirme nada, y sé que intentaron culparme por sus problemas. Mi madre abrió la boca para hablar, pero levanté la mano. No terminé. No quiero pelear, pero esto tiene que parar. No voy a darles dinero, y no voy a dejar que sigan hablando mentiras sobre mí. Mi padre, por primera vez en años, pareció avergonzado. Solo queríamos ayudar a Victoria, murmuró. Ella lo necesitaba más. Mi madre asintió, pero no dijo nada. Sentí una punzada de tristeza, no por mí, sino por ellos. Habían elegido a Victoria sobre mí tantas veces que ya no sabían cómo tratarme como su hijo. Les dije que no quería más contacto, que necesitaba paz. Mi madre intentó protestar, diciendo que éramos familia, pero la interrumpí. Familia no hace lo que ustedes hicieron, dije, y me levanté. Cuando salí del café, sentí una mezcla de alivio y vacío. Había cerrado una puerta, pero no estaba seguro de qué vendría después. Olivia me esperaba en casa, y cuando le conté, me abrazó y dijo, hiciste lo correcto. Ahora vive para ti. Sus palabras se quedaron conmigo, pero también sabía que mi familia no se rendiría tan fácil. Victoria, en particular, no era de las que se quedaban calladas. Y tenía razón. Unos días después, recibí un mensaje de Diego, el esposo de Victoria. Era corto, pero directo, necesitamos hablar. Esto no puede seguir así. No respondí, pero supe que algo grande se estaba gestando. No sabía qué, pero estaba listo para enfrentarlo. O eso creía. Mientras tanto, empecé a notar cosas extrañas, llamadas de números desconocidos, correos raros pidiéndome información sobre mi negocio. No podía probar que eran ellos, pero mi instinto me decía que Victoria y mis padres estaban planeando algo más. Me preparé para lo peor, sabiendo que aún no había visto el final de esta tormenta. Decidí reforzar mi seguridad. Cambié todas mis contraseñas, puse alertas en mis cuentas bancarias y contraté a una empresa para monitorear cualquier actividad sospechosa. Olivia me ayudó a mantener la calma, recordándome que no podía controlar lo que ellos hacían, pero sí cómo respondía. No dejes que te arrastren a su nivel, me dijo una noche mientras veíamos una película en el sofá, comiendo palomitas. Tú eres mejor que eso. Sus palabras me dieron claridad. No quería convertirme en alguien que vivía para pelear o vengarse. Quería proteger mi vida, mi paz, y seguir adelante con lo que había construido con tanto esfuerzo. Una semana después, Diego insistió en vernos en persona. Acepté, pero puse condiciones, un lugar público, y Olivia vendría conmigo. Nos encontramos en un restaurante tranquilo un sábado por la mañana. Diego llegó solo, lo cual me sorprendió. Pensé que Victoria estaría con él, lista para montar un espectáculo. Se veía nervioso, jugueteando con la servilleta mientras pedía un café. Lucas, empezó, esto se salió de control. Victoria está fuera de sí, y tus padres no ayudan.
Quiero que sepas que no estoy de acuerdo con lo que hicieron con el fondo. Me quedé en silencio, esperando. Diego suspiró y continuó. Victoria no sabe que estoy aquí. Pero necesito que entiendas algo, ella y tus padres están convencidos de que les debes algo. Creen que tu éxito es injusto, que deberías compartirlo. Me reí sin querer. ¿Injusto? Yo, que había trabajado desde los 16 para llegar donde estaba, mientras ellos gastaban mi herencia en una boda y deudas. Diego bajó la mirada. Sé que no tiene sentido. Pero están desesperados. Perdieron mucho dinero, y Victoria, ella no sabe parar. Le pregunté si sabía de los intentos de acceder a mis cuentas. Diego palideció. No, eso no. Pero no me sorprendería. Victoria ha estado hablando con un tipo que dice que puede investigar tu negocio. Eso fue suficiente. Agradecí a Diego por la advertencia, pero le dejé claro que no iba a ceder. Diles que paren, dije. Si siguen, no tendré opción más que ir más lejos. Olivia me apretó la mano bajo la mesa, dándome fuerza. Después de esa reunión, las cosas se pusieron más intensas. Encontré más pruebas de que mis padres habían falsificado documentos, no solo para el fondo, sino para otros préstamos en mi nombre. Con la ayuda de Marcos, mi abogado, presenté una denuncia formal. No quería que fueran a la cárcel, pero necesitaba que entendieran que sus acciones tenían consecuencias. La investigación reveló que mi madre había usado mi información personal para abrir cuentas de crédito y que Victoria sabía todo desde el principio. Fue un golpe duro. Siempre supe que me veían como el segundo plato, pero esto era otro nivel. Me sentía como si mi propia familia me hubiera robado no solo dinero, sino mi identidad. Mientras la investigación avanzaba, Victoria redobló sus esfuerzos en redes sociales. Publicó más videos, ahora diciendo que yo estaba destruyendo a la familia con mis mentiras. Llegó al punto de contactar a algunos de mis clientes, insinuando que mi consultoría no era de fiar. Eso cruzó una línea. Mis clientes, gracias a Dios, confiaban en mí y no le hicieron caso, pero el daño a mi reputación me preocupó. Olivia y yo decidimos contraatacar, pero no con drama. Publicamos un comunicado en mi página profesional, explicando que estaba lidiando con un asunto familiar y que cualquier acusación contra mi negocio era falsa. Incluimos pruebas de mi trayectoria, contratos, premios, testimonios de clientes satisfechos. Fue suficiente para calmar las aguas, pero no para detener a Victoria. Un día, Marcos me llamó con noticias más graves. Lucas, encontraron más documentos. Tus padres no solo usaron el fondo, sino que intentaron transferir propiedades a nombre de Victoria usando tu firma. Me quedé sin palabras. Era una casa que mis abuelos habían dejado, una propiedad pequeña pero valiosa en las afueras. No podía creer hasta dónde habían llegado. Marcos me dijo que esto podría llevar a cargos serios, pero me dio una opción, llegar a un acuerdo extrajudicial o seguir con la denuncia. Lo pensé mucho. Una parte de mí quería que pagaran por todo, por cada desprecio, cada mentira. Pero otra parte solo quería terminar con esto y seguir con mi vida. Decidí enfrentarlos una última vez. Organicé una reunión en la oficina de Marcos, con un mediador presente. Cuando llegué, mis padres estaban ahí, pero Victoria no. Mi madre parecía agotada, con los ojos hinchados, y mi padre apenas me miró, como si no pudiera sostener mi mirada. El mediador explicó la situación, los documentos falsificados, los préstamos, la propiedad. Les di una salida, devolver lo que pudieran del fondo y firmar un acuerdo para no volver a usar mi nombre. A cambio, retiraría la denuncia. Mi madre empezó a llorar, diciendo que solo querían proteger a Victoria. Mi padre, por primera vez, habló claro: cometimos un error, Lucas. No pensamos en ti. Fue lo más cercano a una disculpa que jamás había oído de él. Acepté el acuerdo, no por ellos, sino por mí. Quería cerrar este capítulo. La investigación terminó con mis padres pagando una multa y devolviendo la propiedad. Victoria, por su parte, quedó expuesta. Sus publicaciones en redes perdieron fuerza cuando la verdad salió a la luz, y muchos de sus seguidores se volvieron en su contra.
Diego, sorprendentemente, se separó de ella poco después. Me enteré por un amigo en común de que él estaba harto de sus mentiras y su obsesión con mi vida. Victoria intentó contactarme un par de veces, enviándome mensajes largos donde se disculpaba, pero también me culpaba por arruinar su vida. No respondí. No sentía odio, solo indiferencia. Con el tiempo, las cosas se calmaron. Mi consultoría siguió creciendo, y ganamos un contrato importante con una empresa internacional. Olivia y yo empezamos a planear una vida juntos, quizás un viaje largo a Europa o una boda sencilla, algo que fuera nuestro, sin el peso de mi familia. Una noche, mientras miraba las estrellas desde el patio de mi casa, sentí algo que no había sentido en años: libertad. No necesitaba la aprobación de mis padres ni la validación de Victoria. Había construido todo desde cero, con mi esfuerzo, y nadie podía quitarme eso. No volví a hablar con mis padres después de la reunión. Supe que se mudaron a otra ciudad, probablemente para escapar de los rumores. Victoria se quedó sola, intentando mantener su imagen en redes, pero ya nadie le creía. Mi casa de $5 millones no era solo una casa. Era un recordatorio de lo que logré a pesar de todo. Cuando pienso en Victoria llorando frente a ella, no siento satisfacción ni rencor. Solo pienso en lo lejos que llegué, en el hombre que soy ahora. Y por primera vez, eso es suficiente. Olivia y yo seguimos adelante, enfocados en nuestro futuro. Mi negocio creció tanto que contraté a más empleados, y hasta empecé a mentorizar a jóvenes programadores, algo que nunca imaginé hacer. Encontré un propósito más allá del dinero, algo que me hacía sentir completo. Mi familia ya no era un peso en mis hombros. Había aprendido que la familia no siempre es la que te toca, sino la que eliges. Y yo elegí a Olivia, a mis amigos, a mi equipo. Ellos eran mi hogar ahora.